Produce el 20% del oxígeno en el mundo y alberga el 15% de la biodiversidad de la Tierra toda. Y solo durante el mes de agosto, el fuego arrasó 2,5 millones de hectáreas de sus bosques y selvas. Hoy, una entrevista de controversia con el escritor y ecologista Homero Aridgis, presidente del Grupo de los 100, quien nos habla sobre lo que ya algunos conocen como el crimen de la Amazonia. En contraste, diremos mucho gusto a Pablo Monsart, cantante que desde muy pequeño vive ligado al arte. Su nuevo sencillo se titula Hasta el próximo amor. Y diremos mucho gusto también a Paulina Chavira, periodista y una apasionada del lenguaje, y está convencida de que nuestro idioma tiene una vasta riqueza que debemos aprovechar y fomentar. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio lúdico. Buenas noches, mi querido Sergio. Sí, lúdico me suena así como divertido. Buenas noches, Ricardo, y bienvenidos a todos a la emisión número 211 de nuestro programa. Un programa pensado en gente como usted. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. Durante los días y las semanas recientes, una noticia ha acaparado la atención mundial: los terribles incendios que han arrasado millones de hectáreas de selva en la región del Amazonas, considerada como el gran pulmón del planeta. El territorio de la Amazonia, localizado al sur del continente americano y en el que se concentra el 40% de las selvas tropicales del mundo, abarca 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. La extensión de la Amazonia, considerada como una de las 7 maravillas naturales del mundo, es de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Esto es 3 veces la extensión del territorio de México. El 65% del total de la selva se encuentra en Brasil, ocupando más de la mitad de su extensión territorial. Y es justamente el polémico presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha sido señalado directamente, no solamente de no actuar, sino de fomentar la deforestación de la Amazonia, con el pretexto de explotar su biodiversidad, rechazando cualquier señalamiento de grupos ecologistas. Y para hablarnos acerca de lo que se conoce ya como el crimen de la Amazonia, esta noche agradecemos su presencia al escritor y ecologista Homero Aridgis, presidente del Grupo de los 100 y amigo entrañabilísimo de hace algún tiempo. No mucho, porque estamos muy jovencitos los dos. Para gente grande. Los 3, y todavía con este muchacho más joven todavía, que es el señor Tenemos una promesa de un juego de ajedrez desde hace muchos años. Desde hace casi 30 Siempre años. Es muy grato verte, Homero, pero ahora Para con un una tema mezcla muy dramático. también de tristeza y de estupefacción, algo que uno no puede creer. ¿Qué ha significado para ti esto? Bueno, pues casi es muy traumático porque pues, ustedes han mencionado el valor ecológico, cultural, histórico de la Amazonia. Es el símbolo de las Américas porque es una de las reservas de los ecosistemas más importantes del mundo. Es el pulmón del planeta Tierra, y verlo en llamas, ver la Amazonia en llamas, y luego la inercia del gobierno brasileño de Bolsonaro, dejando que se queme, porque una de las cosas más escalofriantes es que también no solamente están quemando árboles, plantas, ríos, el suelo,
todo lo que vuela, todo lo que se arrastra, todo, pero también seres humanos. Yo lo que me ha preocupado, y el caso es muy grave, es que Bolsonaro está cometiendo 2 crímenes. El primero, ecocidio, y el segundo, genocidio, porque está exterminando a los indígenas amazónicos que viven históricamente desde siempre allá, dejando que se quemen, exterminándolos prácticamente. El presidente Bolsonaro ha dicho, no sé por qué tenemos estos incendios, seguramente son los de las ONGs ecologistas los que están encendiendo la selva. ¿Qué opinas? Bueno, es una aberración, es una aberración. Por un lado, él declara eso y por otro lado dice que va a explotar la selva amazónica, ha llenado de pesticidas el Amazonas, pesticidas prohibidos. Por ejemplo, han muerto como... ¿Con qué pretexto? Han muerto 500 millones de abejas por los pesticidas que está usando. Se ha convertido en un monstruo. Mira, yo creo que Bolsonaro... Cuando las abejas son fundamentales para el equilibrio ecológico. Exactamente. No, y son históricas. Desde los tiempos bíblicos alimentan al ser humano. La miel y la leche, todo eso son parte del alimento de los seres humanos. Las abejas. Digo, nadie... Pero te interrumpí cuando nos decías de lo que está haciendo. Sí, bueno, yo creo que él debe ser juzgado como ecocida y genocida, porque el ecocidio, ustedes ya lo han mencionado, es abrumador de permitir, bueno, de fomentar y permitir que se consuma la selva amazónica. Luego, con seres humanos dentro. Ha sido poblado, tiene poblaciones indígenas históricas que han sido motivo de estudios antropológicos, desde los hermanos Boas, Levi-Strauss, todos ellos han estudiado las culturas indígenas de Brasil. Se han querido quedar allí no, son libros históricos representativos de estudios antropológicos y este hombre está asesinando prácticamente mediante los incendios a las poblaciones indígenas que están allí viviendo. Es un genocidio que está cometiendo este hombre. Dice Bolsonaro, me toca a mí tener el papel del abogado del diablo, dice Bolsonaro, a ver, se quejan los europeos que ya destruyeron sus bosques desde hace cientos de años y quieren ahora que nosotros preservemos esta selva en su forma prístina, pero sin considerar que ellos ya destruyeron sus bosques y que nosotros no podemos aprovechar nuestro territorio. ¿Qué le respondes? Bueno, es una causalidad al revés, diciendo no puedes hacer nada por el presente porque en el pasado tus ancestros explotaron los bosques, pero hay una diferencia en arrasar toda una selva del tamaño de la Amazonia, que pertenece a 9 países, bueno, hay 9 países amazónicos. Claro, que están involucrados en... Como si fuera propia. Y luego acusa a Alemania, a Noruega, que le estaban dando dinero. Es una aberración, es infantil. Dice, es que ustedes destruyeron sus bosques y a nosotros no nos dejan hacer lo mismo. Exactamente, es una aberración, es una estupidez. Este hombre es, yo creo que es casi demente. Yo me permito decirlo, es un demente. Porque lo que está haciendo con la Amazonía es un crimen histórico. Va a pasar a la historia como un depredador, un ecocida y genocida, porque yo creo que allí con esos incendios está muriendo la población indígena del Amazonas, que son muchos pueblos, y luego está hablando de la soberanía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque ese planeta es la nave común en que viajamos todos. Nadie puede decir, es que eso está muy lejos. Es problema de ellos, no, es problema de todos nosotros. Toda la Tierra. ¿Qué se puede hacer a nivel de sociedad, de gobiernos, para detener esta aberración terrible, este crimen? Esto es un loco que se cree propietario de los ecosistemas terrestres del Amazonas. ¿Pero qué se puede hacer? Ya los países europeos han estado presionando. El señor contestó burlándose del presidente de Francia y de su esposa. ¿Pero qué se puede hacer a nivel de comunidad? ¿Tendría que haber un llamado de la ONU o qué? De la ONU y también demandas. Yo creo que como proceder a ponerlo en el tribunal de La Haya. Una denuncia genocidio. Porque esos crímenes contra los indígenas son históricos. Está acabando con la población indígena de la Amazonia, que es la histórica, tradicional. Homero, no estamos viendo estos incendios, pero llevamos ya un buen tiempo
decenas de años, Sí. de hecho yo creo que hasta un siglo, Sí. y que hemos visto cómo se va perdiendo Sí. terreno en la Amazonia, Sí. a los campos de cultivos, a los desarrollos Sí. incluso urbanos. ¿Cuál sería la solución de largo plazo? ¿Qué se tendría que hacer de largo plazo en la Amazonia? Yo creo que en principio detener los incendios, porque la política de este hombre es hacerse tonto, estar hablando y mediatizando mientras la Amazonia se está quemando. Y las poblaciones indígenas están quemando dentro de la Amazonia. Está jugando a ganar tiempo y ya cuando se calmen los incendios, se apaguen, va a ser una selva en cenizas. Depredación total. De cenizas, ya ni poblaciones indígenas van a ver. Porque esto mata pájaros, insectos, peces, todo lo que vuela se repta. Y camina nada, porque está lleno de delfines, está lleno, es un semillero de vida, y es el pulmón de la tierra. Este hombre es un ecocida y genocida. Yo creo que debe ser demandado en los tribunales internacionales de crímenes contra el medio ambiente y crímenes contra la humanidad. Yo creo que debe haber países, asociaciones. ¿Crees que México tendría que hacer un pronunciamiento al respecto? México debe condenar los incendios en la Amazonia por ecocidio y genocidio, porque México es un país con unas poblaciones indígenas, que todo el mundo conoce. Es un país mestizo y con poblaciones indígenas que... En Chiapas, comparables a las de Brasil. De Brasil, que conviven con la selva, con su patrimonio natural, y México es el país opuesto a la política de Bolsonaro. Yo creo que en México le corresponde condenar el ecocidio y el genocidio de Bolsonaro. Pues Homero Arizgis, es una propuesta fuerte, Sí. denunciarlo en los tribunales por ecocidio, por genocidio, Sí. pero ahí está la propuesta Sí. y la dejamos allá al aire y vamos a ver qué pasa en las instancias internacionales. Quizás no lleguemos hasta allá, pero el gobierno de México sí nos está escuchando Sí. y tu propuesta es que debemos también levantar la voz. No Sí, puede yo haber creo que por lo omisión. pronto en la OEA, la Organización de Estados Americanos, Exacto. para empezar por el ámbito regional, Sí. algo tendríamos que México hacer, ¿no? debe llevar el caso, sobre todo porque Sí. tiene una enorme responsabilidad histórica y cultural México por su población, desde Por su dimensión los territorial, olmecas, por todo. mayas, de todo, y las supervivencias de ese mundo mágico mexicano, que son las poblaciones, las etnias mexicanas, que son de lo más destacado y todavía creativas en el mundo. México es un país de raíces indígenas y tiene que defender las poblaciones indígenas amazónicas. Pues Homero Arizgis, poeta, Presidente autor, del Grupo de los 100. presidente del Grupo de los 100. Lo de poeta es muy importante también. claro, No puedo verte sin recordar Mirándola dormir y tus demás poesías. La verdad es un privilegio el poder conversar contigo esta noche. Gracias siempre. No, y gracias Homero, a ustedes con porque el caso de la Amazonia es un caso planetario, humano y planetario, y me da gusto que ustedes lo tomen. Gracias, Bueno, gracias. gracias. Homero, siempre. Gracias. Y nosotros continuamos. Yo te recomiendo que hoy sí no te equivoques. De verdad. No te puedes equivocar porque hoy sí tenemos una profesional que te puede corregir. Pero que además nos invite a disfrutar. O sea, que no solamente sea la parte de cuidado, sino también de goce. Bueno, pues- En eso ella es una especialista también. Paulina, pásale. Paulina, les ¿cómo habíamos estás? Paulina anunciado Chavira, ¿cómo que ¿Qué tal? estás? con Muchísimo gusto. nosotros. ¿Cómo Mucho están? gusto. Eh, Un beso Mucho y gusto. 2 besos. Tú Dos perdonarás. besos. Sí, Está mira bien. nomás. Oye, yo digo goce y el señor ya luego Dos besos, así, Dos besos, sí. pásale. Pues sí. También Pablo, gracias por estar. Pablo Monzar, por favor. nosotros. Bienvenido. Mucho gusto, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido. Pablo, gracias. Perdonarás que no te ¿Qué dé tal? 2 besos. Así nos quedamos. Así que, fanática, adoradora o vigilante del lenguaje. Pues yo creo que todas, las tres, todas en distinta magnitud, pero sí, las tres. Sobre todo adoradora del lenguaje, me encanta el español. ¿Cómo te enamoraste del lenguaje? Pues desde niña yo creo que siempre ha sido un amor que he tenido, que me ha gustado, que con el tiempo ha ido creciendo cada vez más, que he entendido más también y que
que también cada vez me siento más orgullosa de esto. Debo suponer, Paulina, que tienes buena ortografía, ¿eh? Porque hay relaciones muy importantes del ser humano que pueden romperse cuando alguien tiene mala ortografía. Sí, Nada más quería preguntarte no, eso. totalmente. Y yo sí, trato por lo menos de poner mucho cuidado siempre. Cuando escribo siempre se me va alguna cosa, como creo que a todos nos pasa. Pero sí, por lo menos trato de que sean las menos. Pero, a ver, yo voy a retomar algo que te decía, Sergio, que tú estás evadiendo. ¿En qué momento te enamoras? ¿En qué momento el lenguaje te conmueve, te remueve las entrañas, el corazón, el cerebro? Yo recuerdo, por ejemplo, de chiquito, ustedes no habían nacido, de mis primeras lecturas conmovedoras en aquel libro Cielo, Mar y Tierra, y el uso del hipérbaton y la diferencia entre decir las montañas de mi patria son altivas y serenas, son altivas y serenas las montañas de mi patria. El Cid campeador, leer esas cosas de Agustín Yáñez, el vencimiento de la selva para descubrir el mar. ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Pues mira, yo creo que es de lo más aburrido quizá, pero a mí lo que más me gustó era hacer análisis de oraciones. Cuando estaba en la primaria y nos ponían a hacer análisis de oraciones y tenías que seleccionar cuál era el sujeto, cuál era el verbo, cuál el predicado, el objeto directo, eso me encantaba hacer eso y era algo que disfrutaba mucho. Y claro que la lectura me gusta mucho, que disfruto mucho de leer, pero creo que ese fue el momento en el que ya me cautivó. Yo tengo que preguntarle a Pablo. Pablo, ¿tú te fijas en tu ortografía cuando mandas mensajes? Me fijo. Espero que sí. Yo creo que eso habla mucho, ¿no? Habla mucho a la persona. Yo también, por ejemplo, lo que veo es también la letra, ¿no? Cuando ves que alguien cómo escribe y todo, yo soy me fijo mucho en la parte estética. Y de pronto dices, es que yo me acuerdo de chico cómo los hacían hacer las láminas. Una buena caligrafía es como para que te enamores de la muchacha, por lo menos a mí sí. Yo a creo mí que me habla enamora. mucho a la persona, ¿no? Yo creo que eso es un reflejo de quién eres, no tanto la ortografía como la letra. Ahora, pero en el caso del canto, de la música, ¿qué te preocupa más, el qué o el cómo? ¿Lo que estás diciendo Yo creo o que cómo lo estás diciendo? Yo creo que es todo, ¿no? Desde que me llega una composición, una letra, algo, la lees y te toca, la manera en cómo se dice, ¿no? La manera de lo que está diciendo. Y eso es lo que yo busco en mis canciones, que la letra tenga... Ahí te estamos eso. escuchando de fondo. Hasta el próximo... ¿Tú compones tus propias No, todavía canciones, no, estoy en eso. Yo soy arquitecto interiorista y me... Muy bien. O sea, Pero me metí a este camino y me decidí a cantar y decidí a empezar una nueva Es un carrera. cambio radical, ¿no? Sí es radical, aunque sí el interiorismo también toca, es como un libro, ¿no? Toca emociones, Sí. la música toca emociones, la arquitectura y el interiorismo toca, porque ese espacio donde está uno también te toca una emoción y te sientes cómodo o te desagrada. Y ahí es donde siempre estuve con mucho contacto con eso, con las emociones, el arte. Y cuando incluso mis papás me dijeron, es que ¿cómo quieres cantar? Le dije, pues es que siempre quise cantar, pero no me decidí. Ahora ya ¿Y me en decidí. el canto te imaginas espacios también? Claro. Sí, cuando me dicen, bueno, ¿qué te imaginas cuando vas a cantar? O el videoclip que vas a hacer o que vas a cantar, ¿dónde lo ves? ¿No? Y lo vas imaginando. Incluso también cuando tú estás cantando o haciendo una armonía, estás pensando en alguna emoción o algún espacio, ¿no? Entonces eso influye mucho en cómo vas a poderle tocar a la gente o, sí, emocionarla, ¿no? Paulina, ¿qué tan importante es la verificación de datos para un periódico como el New York Times? importantísimo. O sea, yo creo que es un eje fundamental de la labor que nosotros hacemos. Si tú lees cualquier artículo, el que sea en The New York Times, en español o en la versión en inglés, puedes estar completamente seguro de que la información que estamos publicando es información que fue verificada. Porque tuviste a alguien que te la checaba, ¿sí? Claro. Tu proyecto en especial, Sí. ¿qué tiene que ver con la preservación, la difusión y el uso de nuestro lenguaje, a pesar, entre comillas, de que provenga la Pues, información del New York Times? Todo, porque al final, bueno, claro, creo que todos podemos coincidir, las personas que estamos aquí presentes podemos coincidir, en que The New York Times es uno de los periódicos más importantes Con más prestigio. y con más prestigio credibilidad. y que pues, de los más conocidos, digamos. Todas Entonces- las noticias que es correcto imprimir. Exacto, todas las que All the news that's quepan. fit to Ajá, print. Exactamente.
Y entonces, bueno, claro, cuando se propone hacer este proyecto de The New York Times en español, que fue en 2015, fue cuando empezó como a cocinarse todo, ya en 2016 empezamos operaciones aquí en México, en febrero, vamos a cumplir 4 años apenas. ¿Qué dijeron? ¿Quién más? Pues afortunadamente Paulina, of course. pensaron en mí y porque bueno, una de las cosas que es muy, muy importante para The New York Times es mantener la calidad. O sea, además de la información, de ser una información verificada. ¿Qué tanta información original se produce en México y en español? Cada vez producimos más. En un principio, cuando empezó el proyecto, la mayoría eran traducciones. Buscábamos traducciones que fueran interesantes para la audiencia de América Latina y de España, que pudiéramos traducir y que les interesara leer. Si es para España también. Sí, también. Ahí tienes un problema, porque el español de España y el español de México y el español de Argentina son muy diferentes. Sí y no. Fíjate que esa ha sido un gran descubrimiento, porque en un principio esa fue la consigna. Hagamos un español neutro, ¿no? Para que todos nos entiendan, todos los hispanohablantes se entiendan. Y la realidad es que un día estábamos postulando algunas propuestas para hacer las traducciones y una de las editoras colombiana nos dice, ay, de los beneficios de la patilla está muy interesante. Obviamente la volteamos a ver como la patilla, o sea, la patilla, el vello facial, sí, la patilla, como, ¿qué beneficio tiene eso? Información que no se entiende de la misma manera, ¿no? Sí, no, porque entonces le dijimos, ¿qué es? O sea, ¿de ¿cómo qué que me la hablas? patilla? Y nos dice, sí, del watermelon. Y nosotros, la sandía. Sí, la sandía. Pues resulta que en Colombia y en Venezuela se llama patilla. Lo que nosotros conocemos como sandía. Pero a ver, ¿qué allá usas? ¿Pileta, piscina, alberca? Usamos todo, Sergio, porque al final lo que encontramos en ese momento, digamos que para mí fue un momento de epifanía, fue así como decir, tenemos uno de las lenguas más ricas. La segunda lengua más hablada digamos, la lengua materna es la segunda, el español es la segunda lengua más hablada en el mundo. Ha sido muy grato. Muchísimo platicar. gusto. Gracias por invitarme. Y No lo hicimos tan mal, ¿verdad? No, todo muy bien. todo sin perfecto. errores, pero Sin errores. nosotros Paulina, la continuamos. maestra. Volta esta noite para mim. Volta esta noite para mim. Canto-te fado no silêncio. Se quiseres, mando recado ao luar que se costuma deitar ao nosso lado. Estamos escuchando el tema Fado para esta noite. Un fado para esta noche, en la bellísima voz, ¿a poco no?, de Gisela Joao, considerada como la nueva figura de este singularísimo canto. El fado es la expresión más conocida en el mundo de la música portuguesa. Se expresan en esta forma experiencias de vida a través del canto, acompañado sencillamente por una guitarra española y, bueno, pues un ritmo muy particular de la música portuguesa. Gisela es una joven artista del norte de Portugal que llegó a Lisboa en el 2010 para probar suerte en el competidísimo mundo del fado. Y hoy es comparada incluso con la más grande exponente de este género, una verdadera leyenda, Amália Rodríguez. Que vale la pena escuchar. Y Sí. pese a ser una mujer muy joven, con una imagen moderna y desenfadada, brazos llenos de tatuajes y un piercing en la nariz, Gisa, como la conocen sus seguidores, es una defensora a ultranza del sonido tradicional del fado, que según ella tiene que ser puro y crudo. Una verdadera experiencia oírla y Gisela disfrutarla. Sí, Bueno, ¿y para leer qué traes? A ver. traigo en correspondencia con mucho, mucho cariño. No es que me sienta obligado ni nada, pero la vez pasada tú me regalaste espontáneamente un libro estupendo y yo te traigo hoy de regalo. Se los recomiendo a ustedes y se los regalo a Sergio porque lo vas a disfrutar muchísimo. Con lo culto que es Sergio, miren, este señor participó en la guerra, en el diseño de la bomba atómica, fue amigo de la esposa de Mao, viajó con Churchill y participó, asesoró la reunión con Stalin y con no sé cuántos. Es el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Yo he escuchado mucho de la obra y nunca la he leído. Es un señor que está cumpliendo 100 años. ¿Nada más? Sí, 100 años en Suecia. Y de pronto dice, ¿por qué me están haciendo tanta fiesta y cámaras? Y viene Sarmiento y Rocha a entrevistarme y no sé qué. No. Agarra sus ahorros, se mete y se mete. Está en un asilo y se brinca a la ventana y se va.
Y todas las aventuras que le ocurren a este señor están en este libro. Jonas Es Jonasson, verdaderamente el abuelo delicioso. que saltó. Entonces, Ahí ¿sí está. me lo regalas, Sí, de verdad? te lo regalo. Hombre, qué generoso. Millones de ejemplares en todo el mundo ha vendido. Bueno, yo no te voy a regalar estos que traigo porque están en mi colección como libros que me gustan mucho. Una de las escritoras que más me gusta a mí, por su fina pluma, también por su sentido del erotismo, es Ana Clavel. Y hoy tenemos, de hecho, ya no es el tratado sobre Lolita, por ejemplo, o sus novelas eróticas, sino tenemos dos cosas. Este breve tratado del corazón lo publica Alfaguara, que nos muestra toda una serie de textos y de textos, de disquisiciones, de reflexiones sobre el corazón. Y bueno, cuando uno lee esto, se da uno cuenta que hasta Ricardo Rocha tiene un corazón. No, pues yo me Se estoy lo recomiendo. fijando. Ya que dice el señor Sarmiento que es un tratado sobre el erotismo, con lo experto que es él en estos temas, pues ya estoy tomando nota de la editorial y de todo. Bueno, y esta es la última novela de Ana Clavel, El amor es hambre, se lo recomiendo. Es una escritora que quizás no sea tan famosa, créame que cuando uno empieza a leerla, se enamora uno de ella, de Ana Clavel, escritora mexicana. Muy bien. Y así, pues muy erotómanos, llegamos al final, mi querido Sergio. Y los esperamos, ¿qué? Pues los esperamos ya la próxima semana en lo que será nuestro programa número 212. Hasta entonces, hasta siempre.